came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Joseph Larson y Josh Rosenstern. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Empezamos días atrás estudiando el libro de Gálatas y probablemente podemos decir que se puede llamar el mayor libro de santificación o el gran libro de santificación de toda la palabra de Dios. Y yo siempre, bueno, me ha gustado este libro. Trata con el Hijo de Dios, probablemente como ningún otro libro en la Biblia. Y realmente llega al lugar central de la vida del hombre. Pablo no se limita cuando expresa sus palabras. Él dice las cosas exactamente como son, conforme al Espíritu Santo, pues lo inspira. Obviamente toda la palabra de Dios es inspirada y Gálatas pues está en esa categoría, ¿no? Y tenemos a alguien que sale a predicar. Sí, señor, este fin de semana estaré en Columbus, Mississippi. Estaré con los pastores Rydell y el ministerio All Nations para una serie de servicios, sábado en la mañana de 10 a.m., 7 p.m. el mismo sábado y domingo en la mañana a las 10 a.m. Si están en el área de Columbus, vengan, por favor. Nos encantaría tenerlos con nosotros. Muy bien, entonces, ajá, Joseph. Joseph. Sí, señor. Voy a estar en Cuba, Missouri, 29 y 30. Estaré con el pastor Mountain at the Cross Family Worship Center, 2 servicios, viernes y sábado a las 7. Más bien, el jueves y el viernes, perdón. Y también quiero mencionar que papá y yo teníamos una campaña programada en octubre. Tuvimos que cancelarla, pero para los que están en el área de Fort Worth, Bedford, Texas, discúlpenos, pero queremos verlos próximamente en los próximos no sé qué tantos años, pero próximamente. Muy bien, entonces vamos con... Josh, el día de hoy. Bueno, es que tú cambiaste de lugar. Debería estar del otro lado, sí, Ajá, pero querían que aprendiera yo algo. Me pusieron de este lado el día de hoy. Si te mueves, entonces ya Sí, pierdo nos cambian. la No es bueno, localidad. es malo lo que le hacen a usted. Sí, terrible. Bueno, no quiero decir que es terrible, Es pero culpa de John. Bueno, gracias, pero aquí estamos para bueno, servirle. lo que estés haciendo lo aprecio. Sí, bueno, pero sí, en cuanto a lo que tenemos que, platicarles, es que este fin de semana papá y yo estaremos en Crowley, Louisiana. Vengan y acompáñenos en Crossway Fellowship Church, 395 BFW Drive en Crowley. Servicios el sábado a las 6:30 y el domingo a las 9:30. Una enseñanza, servicio general a las 10:30. Para más información, llámenle al pastor Kerry Doucet 337-783-6524. Y también del 14 al 16 de octubre estaremos en Cuba, Missouri, misma iglesia en la que va a estar visitando a Joseph and at the Cross Family Worship Center, localizada en el 60 Christina Lane. Servicios el viernes a las 6:30, sábado en la mañana a las 10:30 y el domingo a las 10 a.m., 6:30 también el sábado. Para más información, llámenle al pastor Mount 573-885-1384. Dave, Sí, claro, en Central Missouri este fin de semana, el sábado y el domingo 24 y 25. David y Cheryl son los pastores. 229 South Allen Street en Central Missouri. 6 de la tarde el sábado, 10:30, domingo en la mañana. Este fin de semana, sábado y domingo. bueno, muy bien. John, creo que Josh Josh ya ya lo lo contó, manejó. sí. Muy bien. Dave, vamos entonces a empezar a leer en el versículo 10, en el capítulo 1 de Gálatas. Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios. En esencia, Pablo dice, predico la doctrina del hombre o la de Dios. ¿O busco agradar a hombres? Es lo que los falsos apóstoles Cierto hacen. que si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. No se puede agradar a los hombres y a Dios a la vez. Yo temo que una gran parte del problema en la iglesia moderna es propiamente este versículo.
el pastor, por el dinero, por prestigio tal vez, por, bueno, lo que sea, busca agradar al hombre en lugar de a Dios. Y eso no funciona, damas y caballeros. Como Pablo nos dice aquí, eso no funciona. ¿A quién voy a tratar de agradar? ¿A Dios o a los hombres? Usted tiene que hacer todo lo que puede gentilmente para agradar a Dios y no agradar al hombre. ¿Y alguien tiene algo que anexar a eso antes de continuar? Creo que Creo que algunos autores sienten como que Pablo estaba siendo acusado de de que cambiaba las cosas, de que predicaba una cosa a los judíos y a los gentiles otra. Pablo es muy claro aquí. Hay un evangelio, un mensaje con respecto a la salvación y la santificación. Él simplemente está diciendo, yo no voy a predicar algo para agradarlos, no voy a cambiar el contenido del Evangelio para ser de agrado para nadie, no lo puedo hacer y honrar a Dios. Así que él está estableciendo que no va a ser presionado a cambiar por el favor del hombre o la promesa del favor del hombre. Hubo un caballero que me dijo recientemente, yo me lo encontré en un restaurante, yo no lo conocía, realmente no lo conocía, no era una persona con la que yo estaba familiarizado, y le pregunté si él estaba pastoreando y me dijo, bueno, lo he estado haciendo hasta los últimos días, lo había estado haciendo, y él dijo que uno de los hombres de la iglesia era una persona que daba mucho dinero a la iglesia. Me dijo que yo iba a predicar esto o aquello o él no iba a dar más dinero. Era lo último. Y él dijo, bueno, yo cesé de escucharle a él e hice lo que pude para predicar lo que el Señor me decía que predicase. Y me echaron de la iglesia. Sí, Jesús hizo la declaración una vez que alaban la alabanza del hombre más que la alabanza de Así Dios. es. Así es. Una vez más, esto nos muestra las influencias Ujú. alrededor de los ministros. Van a tener que tomar una decisión. ¿Vamos a agradar al hombre o Así vamos a es. agradar a Dios? Y Ujú. una vez más, el contenido del Evangelio de Pablo es el único verdadero Evangelio, es el único verdadero mensaje de salvación, el único verdadero mensaje de santificación. Y Pablo, vamos a ver en esta próxima sección, que a él se le dio directamente de parte del Señor, a él. Fue al apóstol Pablo que Dios dio el entendimiento de el nuevo pacto, la edad del o el siglo del Espíritu, como obraba el Espíritu, a nadie se le dio esa información y no significa que nadie más lo estaba experimentando. Pero Pablo fue el primero que realmente entendió el misterio o la revelación del contenido del plan de redención de Dios en Cristo. Entonces, él no puede darse el lujo de ser, bueno, de no tener esa consistencia. Y muchos ministros el día de hoy tienen miedo por la gente y qué es lo que ellos van a pensar. Nosotros tenemos que predicar el evangelio sin importar qué Ujú. pase y estar seguros de alinearnos con Si el no evangelio. tenemos tal vez solamente 10 personas en la iglesia, hay que Tenemos predicar el que predicar el evangelio. evangelio. Los Los discípulos fueron discípulos puestos. fueron llevados a la cárcel, el libro de los Hechos, y se les dijo que no predicasen. Pedro dijo propiamente, ¿Agradaremos al agradaré hombre al o a Dios? hombre o a Dios, ¿no? A los hombres o a Dios. Si vamos a obedecer a Dios, hay ocasiones cuando Él va a llevarnos a hacer cosas que no le van a agradar a los demás, especialmente cuando usted trata con la doctrina falsa que se presente a la iglesia. Estarán en contra y van a querer censurar y callarle. Por eso tiene que hablarse claramente y eso es lo que encontramos hoy día. Josh y yo estuvimos en el Louisiana Family Forum, Gabriel estuvo allí, Paris y diferentes personas y escuchamos a los líderes que ayudaron a cambiar la decisión de Roe versus Wade. Y hermano Schwager, todos aquellos que hablaron, que conocimos, gente que ama al Señor Jesucristo, lo hicieron en obediencia a Dios, así lo creo. Eso es lo que entiendo. Yo no creo que eso se hizo por una reputación, sino que Dios bendijo ese esfuerzo y por eso se logró remover eso de la Constitución de la Nación o de la Corte Suprema, no por la Corte Suprema, Amén.
Eso tomó mucha crítica, muchas personas maltratadas por llevar esto a cabo, pero eso es lo que toma valentía en el Señor para hacer su labor. Amén. Fuerzas muy poderosas a favor del aborto no están alineándose correctamente y van a hacer todo lo que puedan para Amén. cambiar la verdad. Y, y estaba escuchando yo recientemente a, a un gobernador específico, no recuerdo de qué estado, pero votaron para matar al bebé hasta el momento cuando nace. Pueden matar, no abortar, matar, y es legal, matar el bebé hasta el momento del nacimiento. Yo no entiendo realmente. Yo creo que están en una mente Es reprobada, exactamente lo que ha pero yo no pasado. entiendo cómo es que pueden matar a un bebé y es eso legal. Es obviamente malo cuando tiene 2 meses, pero 10 segundos antes de nacer, matarlo. Yo realmente no. Tiene que ser una mente reprobada, Había dañada. discusión hace como un año, creo que en Carolina del Norte o Carolina del Sur, pero estaban hablando de que si aún el bebé nacía, hasta cierto tiempo después el niño podía morir. Así de malo es el corazón del hombre cuando el pecado concibe pecado y pecaminosidad. Y eso es porque la iglesia tiene que hablar en contra de todo eso y no quedarse callado. Quedarse callado y no decir nada es tan malo como apoyar algo así. Pero ¿cómo un creyente puede votar por alguien que promueve tal cosa? ¿Cómo es que pueden hacerlo? Hermano Suárez, la mitad de este país en estas elecciones pasadas votaron por eso. Eso estoy diciendo. Y sabemos que algunos dicen ser cristianos, pero porque hay beneficios que creen que van a obtener, eso viene a anular su moralidad y su espiritualidad y vienen ellos a votar de acuerdo a su chequera. Número uno, eso es lo que yo siento. Lo que se está diciendo entonces es que el aborto es parte de la plataforma Sí, demócrata. No solamente eran individuos que lo querían, sino que el partido lo promueve. es su plataforma, absolutamente. Ese es el peligro. La situación realmente no está mejorando. Bueno, ellos lo dicen que tiene más que ver con los derechos de las mujeres. No se trata de que están en contra del aborto, pero quieren tener bueno, quieren tener el derecho a decidir. Misma diferencia, es lo mismo y es lo que tenemos que ver, que si vamos a apacentar, vamos a perder. Pero todo creyente, cualquier creyente que se llame ser un creyente, ellos no pueden votar por alguien que promueve tal cosa y permanecer fiel a la palabra de Dios. Amén, estoy de Eso acuerdo. no se puede hacer. ¿Quiere agradar al hombre o a Dios? Esa es la pregunta que la gente en estas elecciones próximas, aunque no es una elección presidencial, pero sí tiene implicaciones gigantescas en cuanto a lo que estamos presentando hoy, porque ahora los estados, por causa de la manera como se tomó la decisión en Roe contra Wade, o el fallo de la Corte Suprema de Dobbs, Dobbs ah. contra Jackson, sí. Ahora necesitamos entender que cada estado debe pelear por sus libertades y derechos. Gracias a Dios que ambos, Luisiana y Mississippi, están arriba en la lista en cuanto a remover el aborto. Así que estamos muy bien con nuestro estado. Y lo que vemos es un mover para aprobar una ley federal que sobrepase la Corte Suprema para que Se sea legal que cualificaron, toda la sí. nación lo observe, no solamente los estados. Amén, sí. Hermano Increíble. Swagger, la situación está mejor. No queremos minimizar lo que papá compartió, lo que sucedió en esta última sesión de la Corte Suprema, en este último término, fue una victoria que Dios nos dio. Realmente lo Amén. fue porque removió esta protección federal del aborto y debemos estar alabando y adorando a Dios, dándole gracias a Él por la victoria. Pero la guerra no ha terminado, no hemos acabado, no es tiempo de sentarnos y decir, bueno, ya terminó. No. Muchos pueden ver y decir, nunca pensamos ver el día en el que Roe contra Wade
se Sí. revocara algo que sucedió en 1973, que ha resultado en más de 60 millones de bebés abortados. Y esos solamente son los números que tenemos como un conteo en los registros. Tal vez desafortunadamente hay más, pero como papá lo dijo, ahora depende de los estados y de la legislatura estatal tomar la decisión. Por eso es que la gente que está viviendo donde quiera que ellos vivan en sus estados respectivos tienen que asegurarse de que los representantes estatales, las asambleas estatales, los municipios, todos sepan qué es su opinión, cómo se siente usted en esa situación del tema del aborto y el derecho de la mujer a escoger. Es más esencial que nunca antes que los cristianos se movilicen y vocalicen sus sentimientos y no se queden así nada más sentados y callados. Hay muchos que dicen ser cristianos y tienen una convicción de algo, sin embargo no hay acción. Ahora, nosotros primordialmente buscamos a Dios, oramos, eso es lo más principal y Realmente yo no veo cómo puedo entender una convicción y votar a favor de ello. Eso no lo entiendo. el problema es, hermano Swagger, que han habido muchas personas que dicen ser cristianos y que no hacen absolutamente nada y eso incluye Mm, votar, no mm. votan. Ahora, afortunadamente eso ha cambiado recientemente, pero yo creo que si nos fijamos en los números, los múltiples millones de supuestos cristianos que no fueron a votar, también vemos este problema de ser vociferantes. Miren, viendo nuestro texto, Pablo está reafirmando el hecho de su apostolado, el hecho de que él predica el evangelio y algunas de las acusaciones que han surgido. Él es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Tiene agallas, él es fuerte. Sin embargo, hay muchos cristianos el día de hoy que están muertos del miedo, de la crítica. No quieren ser ridiculizados, no quieren ser etiquetados y los mata el miedo, el pensar en la crítica que puedan ellos sufrir por decir que no apoyan en el aborto. No apoyan el aborto, perdón. Yo no puedo entender a un cristiano que está buscando una situación como eso. La oposición es una marca Amén. del Hijo de Dios. No, no, la iglesia moderna no lo enseña. La iglesia moderna Pero no es una importa, no completa. importa. Esa es la manera como es, ¿no? Si la Sí. persona realmente es un cristiano, van a ser burlados y maltratados. La Biblia está repleta de eso. Así que realmente es mejor que ellos entiendan eso, porque eso va a causar, pues, problemas. O tienen que ponerse en serio en cuanto a lo que ellos creen y a esto hemos llegado. La iglesia tiene que pararse firme, tomar la decisión. ¿Creemos en la palabra de Dios o creemos en Dios Todopoderoso o no? Y ahí es donde nosotros vemos que todos estos programas y modas van a quedar a un lado. No funcionan, no proporcionan sustancia cuando llega el problema de la oposición. Pero una persona que se proclama ser cristiano y vota por alguien, sanciona el aborto, el asesinato de bebés, realmente yo quiero que esa persona lo entienda. Para ser claro, no todo aquel que tiene el título de demócrata apoya el aborto, no todos, para ser justos, pero el partido, ¿Y cuál es el porcentaje? no conozco el porcentaje, pero conozco la plataforma que lo tiene como un punto principal con respecto al derecho de las mujeres y lo ven como cuidado médico, que no lo es en lo absoluto. Así que no todo individuo Mm, apoya el aborto. Sin embargo, si usted vota y le presta su apoyo a ese partido, usted tiene que decir básicamente, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que el partido presenta, ¿verdad? claro, Y claro. uno, Los está aprobando. correcto, no se puede escoger, es como los que dicen, soy cristiano, pero no creo en la mitad de la Biblia. No se puede hacer, no se puede hacer, créalo todo o no lo crea nada. Así Entonces, es. pero usted tiene la razón, hermano Swagger, no tiene sentido. Sin embargo, para ser franco, hay personas el día de hoy que están más preocupados con situaciones raciales que con el aborto y la vida. Hay más gente que está preocupada por programas de subsidio gubernamental que el derecho a la vida. Eso allí es el mayor problema. Es un factor gigantesco, pero también lo que pasa es que es la palabra odio. Mucha gente votó y ha apoyado ciertas cosas simplemente porque odiaban a Donald Trump. Se les ha enseñado a odiar
a sus compatriotas, personas con diferentes colores de piel o Bueno, más dinero. pero él ayudó mucho a la raza afroamericana más que cualquier otro presidente. Tristemente, el odio por el presidente Trump se ha, se ha esparcido por todo tipo Así es, de así es. etnicidad. Y lamentablemente, mire, mi último comentario en cuanto a todo esto, donde hay un odio en el corazón de esa gente, aún aquellos que dicen ser cristianos. Ahora, yo no puedo reconciliar esto, pero siento que es verdad. El odio, finalmente, y el problema que tienen es con la palabra de Dios, con la Claro. enseñanza de la palabra de Dios y el principio fundamental de la Biblia. Aquellos que están a favor o que están en contra de la justicia es porque odian a Dios y tienen un problema con la palabra de Dios y el Señor Jesucristo. O alguien que lo promueva. Entonces lo que está diciendo es que el odio no solo es contra Trump, sino contra este libro, ¿sí? Contra el mensajero y más en particular el mensaje que se presenta. No estoy diciendo que el presidente Trump estaba ahí predicando sermones, pero lo que él hizo bajo su administración, más que cualquier otro presidente que hemos visto en la historia reciente, movió a este país en dirección más cerca de vuelta donde estábamos nosotros fundados o donde fuimos fundados en Así principios es, así judeocristianos. es. Ese fue el caso, especialmente en comparación a donde estamos el día de hoy. Ahora, Increíble. esto no necesitaba convertirse en una discusión política, pero Pablo estaba tratando con cosas de su día, de su tiempo, y no podemos ignorar hoy, el día de hoy, tenemos problemas en este tiempo que tienen que tratarse y tenemos la respuesta. Aquí está la palabra de Dios. Tenemos la respuesta, pero ¿estamos dispuestos a darla o no? Josh, pero estos no son temas políticos. El aborto, el estilo de vida homosexual, todas estas cosas son temas morales y la Biblia ya ha hablado al respecto. Así que no es una situación de que están en un ámbito político Amén. porque es la batalla que escogen. Es lo que dice en Salmos 94, que ellos han promovido estas cosas por las leyes que son malas y hacen al inocente sufrir. El inocente es aquel que cree correctamente, pero establecen una ley para hacer a ese inocente verse como culpable de la llamada ley y los castigan. Isaías diría esto en el 5:20 de su libro. Llaman el mal bueno y lo bueno se está llamando malo. Si usted Correcto. está en contra de ese movimiento y los derechos de la mujer, usted realmente en esencia está diciendo o está haciendo un problema. Le censuran, le critican, le maltratan y realmente le tratan de que se calle, porque hay convicción cuando la palabra de Dios se habla y se trata, y ahí es donde viene la situación. No quieren escuchar Absolutamente. que lo que dicen es pecaminoso. Y esto es lo que sucede. Realmente hablamos de esto porque esto les hace daño, más de lo que les dan cuenta. Escuchamos un testimonio anoche, uno de los familiares de Duck Dynasty, no recuerdo su nombre, pero ella es una joven de 16 años y ella tuvo un aborto. A los 16 años fue al lugar, le dijeron que solamente era unas cuantas células que tenía en el cuerpo. Ese bebé le dijeron que no era nada más que Sí, células. Le dijeron, no vas a recordarte de esto, olvídate de esto no te va a afectar. Y le mintieron en esencia. Ella tiene ahora 40 años, ya 40 años después, se dijo, no hay un día que no pase cuando ella no piensa de esa situación, cuando sí, sucedió. amén. Ahora, ella dijo, ya yo tengo perdón en Cristo Jesús. Ella lo dijo claramente y ahora yo sé que yo voy a ver a ese pequeño en el Pero aún le futuro, duele, pero sí. todavía lo extraña. ¿Y cuántos hemos hablado con damas que han tenido abortos y constantemente dicen cosas como me pregunto cómo hubiese sido ese bebé. Me pregunto quién hubiesen sido. Y hay un vacío en ese corazón porque ella era una madre cuando ese bebé fue concebido y ahora ese bebé ya no está. Las buenas nuevas es que en Cristo hay perdón para ello y en segundo lugar Amén, hay así algo que es. pueden anticipar porque ese pequeño estará en el cielo esperando. Una señora llamó en el programa de la hermana Frances que tuvo un aborto hace 50 años y aún estaba lidiando con la culpa. Así es. Pero no les dicen eso, No. ¿no? No les dicen Bueno, eso. y también hay problemas físicos potencialmente de los que no se hablan, ¿verdad? Así es. Yo realmente, yo me pregunto, ¿por qué es que están tan enfocados en contra de matar a los bebés? ¿Por qué es que quieren hacer esto? Yo no lo entiendo. ¿El por qué? Hermano Swagger, en general la sociedad está corrompida.
Ellos recurren a la idea de que, bueno, yo no puedo atenderlo, no puedo tener algo Esa es una mejor. excusa del por qué las mujeres tienen abortos, porque dicen que no pueden cuidar a los niños, que también es una responsabilidad para aquellos que sí tienen una, un embarazo sin intenciones. Obviamente sabemos cómo sucede, pero debe haber más cuidado y apoyo hacia las mujeres para que tengan hijos. Y hay organizaciones, de hecho, hay más organizaciones que proveen ese tipo de servicio que lo contrario. Bueno, si recuerdo correctamente, la población ahora gradualmente está decayendo. Le daré una estadística que acabo de leer, fascinante. Por cada 4 nacimientos en este país hay 3 ilegales que están entrando. Por cada 4 nacimientos, en esencia, Sí. hay tantos ilegales entrando como niños naciendo en nuestra nación, lo cual significa que el peligro de esto, hay países, eh, bueno, se acaba de reportar que en Irán compraron 1 millón de acres en Venezuela. Hay muchos proyectos en conjunto con Irán y Latinoamérica y China. Hay una gran amenaza en nuestra frontera y estamos más preocupados por el pronombre que debemos usar en nuestra fuerza militar para tratar a alguien. No estamos preparándonos como nación, ni ¿o será que Dios está produciendo una disciplina que causará Bueno, nuestro arrepentimiento? estamos enfrentando un problema en este momento. Y realmente Putin dice que va a usar una bomba atómica, dice él. Y no tenemos nada en Washington que pueda enfrentarle. Putin no tiene el éxito que tiene, así que él está quejándose. Y culpa a los Estados Pero no Unidos. tenemos liderazgo en los Estados Unidos, en en la cima, en las candidaturas que puedan ayudar. De hecho, las Naciones Unidas tendrán su Asamblea General. La mitad de la Asamblea General odia a Israel y a Estados Unidos y aquí estamos, imagínense. No tiene sentido. De vuelta a lo que usted mencionó en aborto, sobre el aborto. La razón por qué estamos viendo el aborto al grado que lo hemos visto es porque ha habido una demanda y un empuje en las últimas décadas. Pero hay un gran problema en este país con respecto a la familia. No tenemos a madres ni a padres criando a hijos, especialmente criándolos en el camino de Dios. Eso fue una de las principales señales de nuestra nación, especialmente en la comunidad afroamericana. Cuando nos regresamos Así unas es. décadas atrás, ellos eran la unidad Así familiar es. más fuerte y también los que Así enseñaban la es. palabra de Así Dios a su es. próxima generación. Nosotros no tenemos a familias más, hermano Swagger. Ya no hay madres y padres que estén criando a sus hijos. Tenemos todo un lío de cosas. De hecho, tenemos una demonización del término familia nuclear. ¿Qué es una familia nuclear? Madre, padre e hijos, criando a sus hijos e hijas. Sí. Tenemos depravación y corrupción. Hay promiscuidad y ahora los niños están experimentando, o sea, les está diciendo que deben experimentar lo que deben experimentar. Con razón tenemos tantos embarazos y son situaciones horribles en las que estas niñas no saben qué hacer. Tienen miedo, no pueden ir a su familia porque su familia los va a eliminar y tristemente no pueden ir a su iglesia porque su iglesia los va a eliminar también. Entonces, en vez de eso, van a una clínica y se deshacen del niño. Y eso es algo muy triste. Pero esto ha sido algo que ha sucedido desde hace muchos años. Cuando yo escucho su mensaje, y usted predicó en las cruzadas, en las clásicas, cuando presentamos lo clásico, usted predicó esos mensajes antes de que yo naciera, antes de que Joseph naciera. Pero usted pensaría que usted predicó o le está predicando esos mensajes a la iglesia de hoy. Lo que a mí me dice eso, hermano Suárez, es que lo que Dios le dio a usted en los ochentas es de que Dios primero le habló a usted para el mundo, para la iglesia, pero me dice que muchos no escucharon. Gracias a Dios por los que sí escucharon, los que le dieron su corazón a Cristo, pero aparentemente la iglesia en general y el mundo no escuchó. Y sabemos por la escritura qué es lo que pasa cuando no escuchamos la palabra de Dios. Entonces, esos mensajes, creo que lo acabas de decir, eran proféticos. Los escucho a veces y digo, ¿cómo sabías? Vio usted el futuro. Pero ahí es donde estamos el día de hoy. Vemos el resultado de eso mismo. La única respuesta es regresar a predicar la cruz, predicar el evangelio. Y eso funciona, Así es lo es. único que puede funcionar.
Realmente la gente debe de leer el libro La violación de una Sí, nación, amén. porque eso habla exactamente de lo que usted está hablando, artículos escritos décadas atrás y proféticos en el sentido de lo que está sucediendo. Un problema con el aborto es que no queremos tratar con la Exacto. inmoralidad. Sí, Hollywood hace demasiado dinero en eso. ¿Por qué? ¿Por qué Claro. quisieran ellos hacer eso? Voy a ser franco con usted, pero cuando nos fijamos en la cantidad de dinero que fluye en la industria pornográfica y la cantidad de suscriptores y los que accesan eso, cómo se está expandiendo a través de diferentes medios, es increíble la cantidad de múltiples miles de millones de dólares que la gente gasta y todo es por inmoralidad y hay un espíritu detrás de eso. Y no estamos hablando solamente de adultos. Por causa de estos dispositivos, hay niños Ujú. que están siendo presentados a la depravación y a la edad de jardín de niños, primer, segundo año, es lo que está pasando. Y después van a la escuela y se les está diciendo un montón de basura de la comunidad LGBTQ y todo eso. Y una vez más, debemos ser tan inquisitivos para saber cómo es que llegamos a donde estamos. No, es bastante sencillo. La maldad ha subido y la palabra de Dios ha menguado. Bueno, en las noticias tuvieron anoche un maestro de una escuela que estaba llevando a cabo sus fantasías, y no voy a entrar en detalles, pero enfrente de toda su clase. Sí, eh, la educación sexual, y tal persona le hubiesen despedido inmediatamente, pero absolutamente, y ahora no, cargos criminales ahora también. no. Y hubiese sido llevado a la cárcel, pero hoy en día no. La educación sexual no se le preocupa de tener la inmoralidad, sino de tener el embarazo y las enfermedades. Ahora es motivar a la gente a experimentar, es lo que hacen hoy. Motivan a los muchachos a Nos experimentar. fijamos en los procesos del espiral descendente de la manera como se describe en Romanos capítulo 1. Todo es una respuesta del hombre a Dios, una respuesta negativa de lo que Dios ha revelado siempre produce el incremento del dominio del pecado en el individuo y en el país. Y Romanos correcto, y 1. lo que estamos viendo es una espiral descendente y finalmente el final de ese espiral es que todo hombre llega a estar lleno de toda inmundicia. La situación que usted presentó esta mañana está ahí, existe, pero no es algo singular. Son el resultado del hombre empujando, alejando, rechazando la revelación de Dios, lo que ha dado y lo que nos ha presentado relativamente al hecho de que Él existe y mucho menos el hecho de que su Hijo llegó a pagar el precio por la redención. El hombre no quiere escuchar eso, quieren huir de la presencia del Señor y Dios los entrega. Esto es lo que estamos viendo, la velocidad en la que ese lo que ha sucedido en Estados Unidos es aterrorizante. Apenas si nos fijamos en los últimos 10 años. Hace 10 años yo jamás me imaginé que íbamos a tener una discusión sobre pronombres o cuál era el baño apropiado que puede usar. O la gente que no sabe de qué ¿Qué género es. género era? Sí. Pero miren, todo esto es algo que se ejemplifica en Romanos, gente que no quiere a Dios, y finalmente estaban llenos de toda injusticia y luego queriendo a todos los demás haciendo lo que ellos están haciendo. Pero eso destruye a una nación. Ya ha comenzado, sin embargo, lo podemos cambiar. El Evangelio de Jesucristo, aún creo yo, que puede traer un alivio, por lo menos por un periodo de tiempo en Estados Unidos, y lo predicamos. Puede, sí. Puede suceder si mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, se humillare, deténgase ahí, se Sí. humillare, Y ahora que sí. admitan que están mal, que admitan que no han aceptado el Evangelio, que admitan que han dejado que el mundo los absorba, que dependan de Cristo como medios de salvación y luego hay que orar. Tiene que haber una aceptación de que estamos mal, tenemos que arreglar esto. Entonces, a menos que haya humildad en el pueblo de Dios y hay un diseño por una creencia en esta nación, vamos a perdernos porque la evidencia de la perdición está
a todo nuestro alrededor y simplemente cerramos los ojos para no verlo. Pero el evangelio, hermano Swagger, puede traer un alivio. Yo no sé si podemos salvar a Estados Unidos, pero yo creo que puede haber un alivio, una pausa para que muchas almas sean salvas. Y eso aún puede suceder. Estoy leyendo en Ezequiel en mi estudio matutino y lo que Dios dijo de Israel y de cómo le trajo juicio. Mire, yo comparo Estados Unidos y digo yo, oh, Dios mío, ¿será que estamos tan ciegos como Israel entonces, tan rebeldes como Israel lo fue? Y claro que sí, Pero tenemos que ver a Israel. Si Dios trae juicio sobre Israel, ciertamente traerá juicio sobre Estados mm, Unidos. Y tenemos más tenemos más luz, luz que ellos claro. también, sí. Pero el evangelio que Pablo predicó aún puede cambiar la vida, cambiar el corazón si aceptamos lo que Dios nos ha dado, el poder del Espíritu. Mm, Este es el siglo, la era, la edad del Espíritu, gracias al Calvario. Eso nos trae la capacidad de grupos enteros de personas, naciones convertidas por el poder de su fuerza de convicción en la mente y el corazón de la Yo gente. creo que el Señor nos ha instruido en lo que refiere a los sábados y el tiempo de oración. Yo siento que es la voluntad de Dios y la oración es algo laborioso, no es Amén. fácil. La gente rápidamente se cansa y se excusa, ¿no? Realmente iban a otra cosa y eso se puede entender, pero realmente no es fácil, no es fácil, pero eso trae el resultado si permanecemos firmes, si nosotros no titubeamos, si no fallamos, y Dios todavía contesta la oración. Y Amén. Él no tiene que tener un ejército, es bueno si lo tiene, pero no tiene que tener un ejército. Si dos de ustedes están de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, por mi Padre Amén. que está en los cielos, Él lo hará. Eso lo dice la palabra. Entonces, yo le motivo a las personas a ser parte de nuestro tiempo de oración en todo el mundo, porque lo que Lauren acaba de decir, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillase y orase y se apartasen de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos. Es lo que acaba de decir, escucharé desde los cielos y les perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Eso es una promesa Sí, poderosa. amén. Realmente, si el pueblo de Dios simplemente, aquellos que sobre su nombre son invocados, se tornan a Él. Sí, qué bueno que yo fui criado para entender al menos un poco lo que es el poder de la oración. Mi abuela me enseñó a orar. Ella me enseñó que Dios contesta la oración. Y yo lo he citado miles de veces, imagino. Jimmy, ella me decía, Dios es un Dios grande, así que pide en grande. Y yo estoy Amén. pidiendo un milagro de avivamiento en los Estados Unidos de América. Eso Amén. es, por eso le estoy pidiendo a Dios. Dios, danos un mover del Espíritu, un mover del poder del Espíritu sobre esta nación. Llena a predicadores con la unción del Espíritu Santo y dale al Espíritu Santo, dánoslo en convicción para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos esto, Señor. Lo tenemos que tener. No es que lo necesitamos, es que tenemos que Amén. tenerlo. Y yo ruego, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Necesitamos misericordia. La misericordia fue grande y la gracia fue gratuita y fue multiplicada a mí. Allí mi alma cargada encontró libertad en el Calvario. Yo sé, Señor, que somos un pueblo que necesita, un pueblo necesitado y hemos abandonado los caminos, pero ten misericordia sobre nosotros y abre las ventanas de los cielos y sánanos de nuestros Sí, Señor. terribles pecados, límpianos con tu preciosa sangre de toda injusticia. Que los predicadores prediquen la cruz, Amén.
Ha sido tan maravilloso entregándonos el significado de esa tremenda verdad. Ayúdanos a predicar la cruz, a vivir la cruz, a cantar la cruz, a orar la cruz. Es nuestra única esperanza, no hay otra. Y Señor, lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Alabado Dios. Ya Amén. volvemos. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Vamos al versículo 11, por favor, Dave. Y en efecto, hermanos, os hago saber Les hago conocer que el evangelio que ha sido anunciado por mí el mensaje de la no cruz. es según hombre, Cualquier mensaje, además de la cruz, es completamente ideado por el hombre. Y damas y caballeros, ese es uno de los grandes problemas de la iglesia moderna. Predicadores que predican cosas que no son la palabra de Dios. Ellos tienen una agenda en particular y una agenda que no es justa, que no es correcta, que no es bíblica. Y, y algunos que usted piensa, bueno, estoy acá un poco titubeando en decir lo que quiero decir, pero una gran parte de lo que se escucha en la televisión, no dije que todo, ¿no? Gracias a Dios, pero una gran parte no es el Evangelio. Es algo que el hombre ha inventado y básicamente es muy similar, y Satanás lo hace de esa manera, lo hace similar, lo hace parecer como que es el Evangelio, pero realmente no lo es. Entienda eso. Y si no es la cruz, si el predicador no está predicando la cruz, no está predicando el Evangelio. Por lo tanto, sea lo que sea que esté predicando, tal vez suene bien, pero no le va a ayudar. No le va a ayudar. Y hoy día, aún los predicadores que están predicando el Evangelio, ellos, todo lo que predican de la cruz es tal vez Jesús murió por mí. Y no estoy diciendo eso críticamente. La mayoría es todo lo que saben, no conocen, no entienden la cruz, cómo afecta realmente nuestra santificación, nuestro caminar con Dios, nuestra victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, no lo entienden. Y yo estoy orando para que esta cadena realmente empiece a avanzar en esa dirección, para ayudarles a entender los tremendos resultados de la cruz y lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y cómo el Espíritu Santo opera, cómo el Espíritu Santo opera. Eso es algo muy crítico, es algo tan importante. Pero yo creo que aparte de hablar en lenguas, la mayoría de los predicadores eso es lo que saben solamente. Pero eso, de eso no es que estamos hablando, aunque eso es muy valioso, ¿no? cuando hablamos del mensaje de la cruz, ¿qué quiere decir usted con que el mensaje de la cruz tiene que ver con la santificación? Lo acaba de explicar para salvación, pero ¿cómo funciona? ¿A qué te refieres con cómo trabaja? ¿Cómo es que el mensaje de la cruz trae al creyente a la santificación progresiva que necesitamos? Porque el Espíritu Santo obra totalmente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Y cuando usted tiene al Espíritu Santo de su lado, trabajando para usted, usted va a hacer algo. ¿Y cuándo funciona o cuándo comienza esa En el obra? momento que hacemos la cruz, el blanco de nuestra fe. Bueno, pero Él comienza la obra en el momento de nuestra salvación, ¿verdad? Claro que sí, sí. Sí, en el momento de conversión. Sí, la conversión es lo que libera y trae la presencia del Espíritu Santo y comienza a morar dentro de uno y desde ese momento en adelante todos los beneficios que Cristo murió para proveernos. Entonces, desde ese momento en adelante, tenemos una responsabilidad de aprender cómo podemos hacer que el Espíritu Santo se mantenga activo en nuestra vida y corazón y es siendo obediente a la fe. Y con eso quiero decir que ser obediente a la fe nos indica que yo sé en qué poner mi fe. Yo sé en qué debo poner o cuál debe ser el objeto de mi fe. No se trata de mí o de lo que yo hago, ni de lo que yo obro, ni de lo que yo haga, ni las características bíblicas de un cristiano que debo hacer yo.
Todo se trata de mi fe que descanse en Cristo y lo que Él ha hecho, y mientras que mi fe esté centrada y enfocada en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo continuará derrumbando los impactos del mundo, naturaleza pecaminosa, carne y todo lo que ha metido a mi sistema. Bueno, el blanco de su fe, lo que quiere decir donde usted pone su fe, Sí, le dice dónde está y nos correcto. dice qué es lo que crees y Amén. nos dice lo que está haciendo. Y realmente los únicos predicadores hoy día que tienen un poco de entendimiento de lo que estamos hablando, ah, ellos aprendieron o recibieron eso de este ministerio y eso nos agrada, pero eso solamente es una pequeña parte. Correcto. La influencia del mensaje de la cruz, hermano Swagger, y yo he estado viajando desde el 2001 para presentar este mensaje a diferentes iglesias, diferentes lugares. Este fin de semana iré a Columbus, Mississippi. Fue mi primera salida para ayudar a una iglesia que apenas estaba comenzando. Y el pastor Radell había llegado a nuestra campaña de resurrección, me escuchó ministrar sobre la cruz y me llamó y me dijo, quiero que venga a ayudarme a plantar esta iglesia y quiero que se base en el mensaje de la cruz. Eso fue en el año 2001, unos días después del 9/11, cuando eso de hecho sucedió en el 2001. Desde ese día hasta hoy, Y estábamos aprendiendo nosotros así es y aún lo mismos, ¿no? estamos aprendiendo. Definitivamente, así es. El mensaje se ha extendido y yo lo dije en aquellos días aún antes de que viajara y lo vuelvo a decir hoy. Este es un mensaje apostólico, vino de parte de Dios para guiar y edificar al cuerpo de Cristo. No puede ignorarse. Es como arrojar una piedra en un lago y la reacción en cadena o las olas que se producen por ese impacto llegarán a Eventualmente, cada sí. lugar de toda la costa, de todo ese, a la orilla de ese lago. Entonces, de la misma manera, ¿será que la gente cuando reciba el mensaje lo va a aceptar, lo va a apoyar, lo va a predicar, lo va a abrazar? No podemos obligar a nadie como el apóstol Pablo, solamente podemos decir, hermanos, yo os ruego, les suplico que escuchen lo que el Espíritu está diciendo, porque a menos que el mensaje de la cruz se escuche, no tendrán la victoria que ofrece el mensaje, la victoria sobre el pecado. Y eso es lo que no hemos entendido, la gran obra del Calvario, cómo impactó al ser humano relativamente al pecado. Y el pecado es nuestro problema. Entonces, si mantenemos nuestra fe en Cristo, lo que Él ha hecho, el Espíritu Santo obrará en nuestras vidas para deshacernos de los problemas de pecado. Tenemos a muchos predicadores, y lo voy a limitar a los predicadores por ahora. El alcoholismo está llevando destrucción a sus vidas. Amén. Las drogas, la pornografía, realmente estas cosas, la homosexualidad también, son problemas terribles, pecados terribles que literalmente lleva a la persona a una prisión y están tratando de predicar el Amén. evangelio y no pueden hacerlo. Realmente no pueden y Satanás sabe que no pueden. Y, y la única solución es lo que estamos tratando de enseñar. No hay Correcto. otra solución. Sí. La cruz es la respuesta y es la única respuesta. Es la solución de Dios para el pecado y el pecado es el problema del hombre. Entonces, el mensaje de la cruz no es ser una mantra, pero al mismo tiempo es dirigir la fe del creyente hacia confiar y descansar, aprender de lo que Cristo hizo y entender por qué podemos confiar en Él para hacer la obra cuando nuestra fe esté correctamente Bueno, yo puesta en Él. quiero hacerles una pregunta. En su estudio de los predicadores del pasado 100, 200, 500 años atrás, ¿ellos tenían algún entendimiento de esta doctrina? Lo diré de esta manera y lo he dicho antes. Han habido porciones de información que Dios le ha dado al hombre y a la mujer. Usted lo encuentra en sus escritos.
Y usted puede ver sabiduría, perspicacia, ah, en cuanto al mensaje de Dios, el patrón de Dios, pero una información completa como la que está dispuesta y disponible el día de hoy nunca la he encontrado en forma completa. Probablemente lo más cercano en nuestro siglo, en el último siglo, fue Myra Porterman en su asesoría en cuanto a cómo obran las cosas. Pero honestamente, hermano Swagger, y una vez más, Dios escogió su vida para ser utilizado como un ejemplo de qué no hacer y qué hacer. Sea que nos guste eso o no, esa es la verdad. Y si fallamos, si no entendemos qué es lo que usted ha aprendido a través de lo que usted ha sufrido y no lo entendemos, vamos a pagar el precio grandemente. Pero el patrón entero de cómo obra el Espíritu Santo, el poder del Espíritu, el entender la cruz, yo jamás lo he visto en un paquete completo como el que se está ofreciendo el día de hoy a través de este así es. Yo ministerio. tampoco, yo tampoco. He visto porciones nada más. Entonces lo que sé es que Dios nos ha preparado a través de hombres y mujeres que vivieron antes que nosotros. Al estudiar nosotros aquí en estos últimos 30 años, hemos visto cómo hombres como Watchman Nee, C.H. Mackintosh, Bueno, pero el bautismo con el Espíritu Santo era desconocido, excepto al principio del siglo los XX. 1900, sí, no se había experimentado. Usted mismo tiene que ser corregido para alinearse con este mensaje. Entonces, no se trata de que el Pentecostés esté mal en su totalidad, pero sí hay aspectos de nuestra familia que necesitan arreglarse. Y es lo mismo en todo el planeta con el cristianismo. Pero la Biblia dice en Daniel, en los postreros días, la ciencia aumentará. Hermano Swagger, no es informática ni tecnología, aunque eso está sucediendo. Eso indica que el entendimiento del plan de redención de Dios, de acuerdo a cómo se le dio a Pablo, ahora está siendo presentado de una manera como la que nunca ha sido antes. Así es. Cuando vemos a Pablo decir, yo certifico, hermano, lo que, ¿qué va a lo que va a certificar, lo que va a confirmar es recordarle al pueblo de la salvación y de algo que ya conocen. Yo certifico. Y lo que él les va a decir es de lo que estoy predicando, Dios nos lo dio. Lo que les estoy predicando no vino de un grupo de creyentes y Dios nos lo dio. Y podemos ver a Pablo extrayendo de la escritura del antiguo pacto, conectando lo que el Espíritu dio a las escrituras, presentándolo a su día. Algo nuevo que el mundo nunca había entendido. El judío no entendía cuando dijo que la cruz nos ha hecho muertos a la ley, muertos al mundo, muertos a la carne, muertos al diablo. Todas estas cosas que Pablo nos dio fueron dadas por el Espíritu. Yo creo que el Espíritu nos ha revelado las promesas de Daniel, cosas que no sabíamos, cosas que no entendíamos. Y debemos continuar aprendiendo, debemos operar con humildad, pero debemos ser fuertes en nuestra... Y tantos huyen de la palabra revelación hoy día por tantos que de alguna manera le han dado un mal nombre. Todo el mundo tiene una revelación para todo. Pero Pablo, de hecho, está argumentando que este mensaje en su forma original vino por revelación. Realmente está volviendo a esa conversión original. Y él dijo, yo no encontré esa experiencia de Cristo en la religión de los judíos. No vino por mi experiencia en el judaísmo, sino que vino totalmente fuera. Y hoy la revelación de la cruz realmente se obtiene de la misma manera que se entregó el primer día. Es, es bastante como la experiencia de haber nacido de nuevo, la revelación de la cruz en su manera original Así de es. salvación. ¿Y qué necesitamos en América hoy en día? Hablamos de eso hoy día, pero necesitamos a individuos que están preocupados con la visión del cielo en lugar de qué iglesias se congregan. Yo creo que hablamos de los problemas en América, pero la iglesia está más ocupada que nunca. Está más ocupada, tenemos más eventos, más
conferencias, consejería, tenemos realmente, y aún estamos en la condición en la que estamos, porque no tenemos suficiente revelación. Tenemos mucha ocupación, tenemos muchas cosas sucediendo en la iglesia, pero no suficiente revelación. Y esto viene propiamente del Espíritu Santo. Si tuviésemos individuos con hambre de que el Espíritu Santo les presentase la verdad, Él lo hará y los llevará a la verdad de la cruz. Él lo hará cada vez, ¿no? Porque es lo que permite que la iglesia sea, y una vez más, es realmente es algo que se presenta en la experiencia de salvación. La salvación no podía suceder excepto por la revelación del Espíritu. Y de la misma manera el vivir para Dios, tenemos que depender del mismo mover del Espíritu para abrir nuestra verdad a la verdad, ¿no? Nuestro espíritu a la verdad. Este argumento de que tenemos que conocer el método por el cual el Espíritu Santo da esta verdad y no viene de los hombres, y él ha hecho eso bastante claro en estos versículos. Entonces, la revelación, algunos estarían más a gusto o cómodos si utilizo la palabra iluminación. Revelación fue para las escrituras originales. Yo no voy a discutir con nadie acerca de cómo Dios revela la verdad, especialmente en la palabra de iluminación o revelación. Lo que tenemos el día de hoy es el Espíritu Santo revelándonos qué es lo que necesitamos saber. Sí tenemos los oídos para oír qué es lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Muchas gracias por habernos acompañados el día de hoy. Y realmente yo creo que el Espíritu Santo se movió en un punto importante en esta programación, y yo creo que usted ha sentido lo mismo. Les amamos y no se pierdan una programación. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.